Estamos de regreso, listos para revisar la información internacional de las últimas horas. Marianne Schmidt, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Andrea, buenas tardes. Comenzando en Estados Unidos, la verdad que hubo 3 tiroteos perpetrados por la misma persona y que sembraron el terror por varias horas en la ciudad de Atlanta. Los ataques en el que murieron 8 personas, la mayoría de ellas eran mujeres de origen asiático, fueron perpetrados en distintas salas de masajes. Todo comenzó cuando decenas de policías llegaron a un céntrico spa por un reporte de un robo. Al llegar al lugar encontraron, la verdad, que a 3 mujeres fallecidas y a una cuarta gravemente herida que más tarde murió. Mientras estaban allí recibieron otra llamada reportando disparos en una sala de masajes distante a pocas cuadras. Allí encontraron a otra mujer sin vida. Y poco antes, 5 personas habían sido baleadas en otra sala de masajes. Allí hubo más víctimas fatales. Desde ese momento se desplegó un amplio operativo policial para dar con el atacante que vemos en pantalla, porque durante una persecución a gran velocidad en una autopista distante a 200 kilómetros de Atlanta, lograron detener a este joven sospechoso que aparecía justamente en las cámaras de vigilancia. Fue así que finalmente los oficiales lo identificaron como Robert Aaron Long, de 21 años, quien confesó ya en las últimas horas ser el autor de estos crímenes. En la declaración dijo que su motivación fue por su adicción al sexo y no por motivaciones raciales. Efectivamente, porque la policía estaba investigando esa arista, si se había tratado o no de un crimen de odio debido a las tensiones raciales imperantes en los Estados Unidos. Claro, cuando la mayoría de las víctimas, ¿no? 6 de estas 8 víctimas eran mujeres asiáticas, inmediatamente se pensó que ese era el móvil, pero bueno, es parte de una investigación que comienza en un caso que ha impactado y que nuevamente, una vez más en Estados Unidos, reabre el debate respecto al tema del control o la falta de control en las armas, el aporte de armas. Exactamente. Y vamos a seguir en ese país porque con voz muy firme y segura, el presidente Joe Biden ha afirmado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un asesino. Declaraciones de alto calibre que realizó el mandatario en ABC News luego que informes de inteligencia norteamericanos señalaran que el jefe del Kremlin autorizó, incluso personalmente, la interferencia electoral en los pasados comicios del 2020 con la finalidad de favorecer a Donald Trump. Al respecto, el líder demócrata afirmó que Putin enfrentará las consecuencias y eso sería muy pronto. Escuchemos. Él pagará un precio. Tuvimos una larga conversación, él y yo. Lo conozco relativamente bien y cuando comenzó la conversación, le dije, te conozco y tú me conoces. Si establezco que esto ocurrió, entonces prepárate. Bueno, todo esto fue ante la consulta del periodista de si consideraba a Putin como un asesino y ahí es Biden quien responde afirmativamente. Una declaración, Andrea, que obviamente va a tensionar aún más la relación bilateral entre ambas naciones. El Kremlin reaccionó con furia advirtiendo que Biden insultó a los ciudadanos rusos con esas afirmaciones. Las agencias de inteligencia estadounidenses revelaron además que Cuba, Venezuela, hasta la milicia chiita libanesa Hezbollah trataron de influir en este proceso, pero su efecto fue mucho más limitado. La famosa trama rusa, hubo toda una investigación al respecto. Evidentemente, esto marca un punto de inflexión, porque no recuerdo una declaración tan explícita, Mariana, en contra del presidente ruso, y esto va a tener repercusiones, ya lo está advirtiendo el Kremlin. Trama rusa por segunda vez consecutiva. Recordemos que también fue material de investigación en las elecciones en que se disputó Trump con Hillary Clinton, donde también el gobierno ruso quería favorecer la candidatura del magnate. Bueno, hablando del magnate, el expresidente Donald Trump dio una entrevista en las últimas horas a la cadena Fox News donde recomendó a los norteamericanos a que se vacunen contra el COVID-19. Precisó que el llamado es sobre todo para sus seguidores, aquellos que votaron por él y que es el grupo que más se ha resistido a recibir estas dosis. Recordemos que hace unas semanas se supo que el exmandatario junto a su esposa Melania Trump fueron inoculados poco antes de abandonar la Casa Blanca, una situación que no se hizo pública en ese momento. Y ahí comenzó toda una campaña de vacunación donde vimos participando en realidad a las exparejas presidenciales y al actual presidente Joe Biden junto a Jill. En el caso del gobierno de Trump, la cara visible fue el ex vicepresidente Mike Pence. Bueno, ¿y cuáles son